Bueno, aquí estamos en vivo en El Despertador, como cada día, y estamos en el momento de la entrevista central. Hoy vamos a conversar con el senador de la provincia de Santo Domingo. Está con nosotros el legislador por el PRM, Antonio Taveras. Agradecemos que haya aceptado la invitación al Despertador. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, por venir. Y gracias por venir, exactamente. Y bueno, hay que decir que tenemos al abanderado, al senador abanderado del proyecto de ley de extinción de dominio. Así que vamos a hablar de eso. Senador, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Usted sigue compartiendo con la población en talleres, en una campaña educativa para que la gente entienda cuál es la importancia de ese proyecto de ley? ¿Cuál es el estatus ahora mismo? Así es, pero antes de empezar, permítanme expresar nuestras condolencias, ¿no? Y un abrazo solidario a la familia Mejía Gómez por el fallecimiento de doña Rosa, una dama que dio mucho a este país, desde el despacho de la primera dama y desde sus proyectos de educación. Así que vayan mis condolencias y un abrazo solidario a la familia Mejía Gómez. El proyecto de ley de extinción de dominio es un proyecto de ley que es un mandato constitucional del año 2010, de la Constitución del año 2010. Había pasado en el Senado y luego se había quedado parado, ¿no?, en otra esfera del Congreso. Nosotros tenemos, cuando llegamos al Senado, nosotros elaboramos 3 puntos fundamentales en nuestra agenda senatorial. Uno era todo lo que tenía que ver con el apoyo y la contribución, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional del país. El segundo es el tema de la recuperación de derechos. Y el tercero tema que es parte de nuestra agenda es el tema productivo, sobre todo los pequeños y medianos productores. En el marco de eso, bueno, nosotros tomamos esta ley que estaba engavetada y un gran equipo que me acompaña tiene 6, 7 meses trabajando esta ley. Hemos adaptado esta ley a las condiciones institucionales del país, la hemos aplatanado, si se quiere, para que se entienda. Hemos hecho estudios comparados con diferentes países donde esta ley ya se está aplicando. Hemos recibido retroalimentación de jueces de extinción de dominio, de especialistas de otros países, y hemos ido trabajando también en conjunto con muchos abogados del país, interesados también en que esta ley sea posible que se vote en este país como forma de ir creando fortaleza institucional. Entonces, en ese sentido también ha habido muchos temores, infundados algunos, otros no infundados. Por eso nosotros salimos a educar a los sectores. Nos hemos reunido con sectores empresariales diversos, con sectores sociales, hemos estado dando charlas, hemos estado educando a todos los sectores en esta ley. Pero bueno, los sectores no son los que van a aprobar la ley finalmente. Es bueno educar, orientar. Pero la democracia requiere que la gente participe. Claro que sí, no, y que la gente también tenga conocimiento de qué hablamos, porque mucha gente habla de la ley de extinción de dominio, pero no tienen idea. ¿Cuál es el espíritu que hay en el Congreso, siendo sincero? Bueno, mire, yo creo que el país tiene un compromiso a nivel internacional. Es lo primero, el presidente Luis Abinader ha expresado su compromiso con esta ley. El presidente del Senado ha expresado el compromiso. Ayer vi que el presidente de la Cámara de Diputados dijo públicamente también que están en disposición de aprobarla. Yo pienso que hay un ánimo político en este momento de aprobar leyes como esta, que significa fortalecimiento institucional y fortalecimiento de la justicia. ¿Y por qué en las anteriores legislaturas no se ha aprobado, si está ese espíritu? Bueno, yo creo que no existía el ambiente político para eso. Tampoco existía un gobierno que se preocupara por el tema de la institucionalidad democrática como este gobierno. Recuérdese que nosotros hemos planteado una justicia independiente,
y queremos constitucionalizar esa justicia independiente, sobre todo el Ministerio Público. Entonces este gobierno se está preocupando por eso, y yo como legislador, como parte de este gobierno, y con una preocupación permanente desde siempre por el desarrollo de este país, sobre todo por el fortalecimiento institucional, pues nosotros hemos tomado esta bandera de lucha que es esta ley. Sí, ayer varios senadores se pronunciaron respecto a la ley de extinción de dominio y expresaron su confianza de que esa ley iba a ser aprobada en este año. Esperemos que sí. Usted lo espera, sí. sí. Claro, sí. Estamos confiados que sí. Sí, me parece que fue Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, quien dijo que apoya la ley, pero que lo que él resistía era la obligatoriedad de, bueno, algo confuso fue lo que dijo. Yo tampoco entendí lo que dijo. Sí, sí, exacto. Y mi temor es, porque habló de alcanzar ciertos consensos, mi temor es de que a esa ley de extinción de dominio, en aras a ese consenso, le quiten las garras, los dientes, para poder ser efectiva. Bueno, usted sabe, y esa comisión bicameral es muy, muy numerosa. Mire, usted sabe que el Congreso es un espacio de discusión y de llegar a acuerdo y consenso. Esta ley que nosotros hemos propuesto, la hemos estado consensuando con algunos sectores sociales, sectores empresariales, diversos sectores. Y hemos tratado de llegar a consenso para que nadie ose elevar ningún tipo de recurso de inconstitucionalidad con esta ley, como algunos han anunciado, y para que ningún sector tenga miedo. Mire, nosotros hemos enmarcado esta ley en 5 o 6 aspectos fundamentales que solamente van a entrar en un posible juicio de extinción de dominio, ¿no? Lo que tiene que ver todo con el narcotráfico, trata de personas, contrabando, corrupción administrativa e enriquecimiento no justificado. Ahí es que se enmarca nuestra ley. Bueno, y ahora vamos a añadirle el tema del delito electrónico, porque a la luz de lo que está pasando hemos entendido que es importante. De todo modo, todavía la semana pasada tuvimos un buen taller, me refiero a mi equipo de trabajo con algunas entidades especializadas y algunos abogados especializados tratando de fortalecer más la ley. Por ejemplo, la gente le tiene miedo, le tenía temor al gran poder que va a tener el Ministerio Público con esta ley, pues nosotros le pusimos candado al Ministerio Público y le hemos puesto estas penas si sobrepasan sus funciones. Para que nadie entienda que lo van a perseguir políticamente ni por competencia económica, con esta ley le pusimos candado. Es un proceso con todas las garantías de la ley. Es un proceso que se va a llevar a cabo por el Ministerio Público, la investigación, y hasta que no haya una investigación que le arroje al Ministerio Público algún tipo de prueba que alguien se enriqueció ilícitamente o que un funcionario que cuando sale de su función lo han denunciado por corrupción, pues se le habrá una investigación, y si el Ministerio Público después de esa investigación determina que hay pruebas suficientes para abrir un juicio de extinción de dominio, es decir, de recuperar lo que se robó, es decir, de quitarle lo que a este pueblo le pertenece porque se lo robó en la función de Estado, ¿te entiendes? También con el crimen organizado. Bueno, hay mucha gente opinando sobre este tema en nuestro chat en vivo en YouTube. Y hay algunos que preguntan, como Rafael Peralta, si la ley va a ser retroactiva. No hay ninguna ley que sea retroactiva. No, la para que Constitución, explique, por favor. Constitución Dominicana no permite que las leyes sean retroactivas. Ahora, un principio fundamental que tiene que ver con la garantía de la propiedad es que el Estado siempre garantiza la propiedad, porque la propiedad que es legítimamente obtenida.
El Estado no puede legitimar ni garantizar propiedades que vengan de actividades ilícitas. Nunca podrá hacer eso, porque entonces estaría violando su propio Estado de Derecho. ¿Por qué fue por esta ley o por cuál situación que inició lo que hemos visto como una especie de diferencia o conflicto entre el presidente de la Cámara Baja y usted? Bueno, lo primero es que yo no tengo conflicto de carácter personal con nadie. Pero usted respondió también. Bueno, son conflictos de carácter de visión de la política y conflictos de carácter político. Pero conflictos personales no tengo con nadie, y menos a esta altura de mi vida. Sí. Pero es por esta ley, el conflicto, que él dijo que le estaban vigilando, que incluso mandarían al presidente de su Cámara una carta, usted también respondió. ¿Es por esta ley el conflicto? Bueno, ¿O fue por el Código Penal? yo creo que fue por muchas cosas, pero sobre todo por visión. Yo soy un senador que vine a la política por un compromiso con este país y vine a la política con idea clara de lo que quiero para mi país. Y esa idea se confronta muchas veces en la Cámara y en el Senado. Tengo ideas diferentes con respecto al Código Penal, ideas tuve diferentes con respecto a la Cámara de Cuentas, ideas tuve diferentes con respecto a la Junta Central Electoral, ideas tuve diferentes con respecto a cómo llevar este proyecto de ley de extinción de dominio. Pero no lo hemos expresado como idea política, posiciones de carácter político, nunca de carácter personal. ¿Pero por qué usted cree que lo están vigilando? Bueno, mire, yo desde que tengo 17, 18 años, desde mi juventud, que empecé a militar en el movimiento social, me han estado vigilando. Desde que empecé desde que estaba en el movimiento empresarial también, por mis posiciones me vigilaban. Cuando salí a la calle en un autobús, que fue una campaña ciudadana, a tratar de educar a la gente por qué un presidente no podía comprar legisladores para reelegirse, también me vigilaban. Entonces ahora que soy senador también me están vigilando. Pero es un legislador de su propio partido, presidente de la Cámara Baja. Él sabrá por qué lo dice. Yo no tengo ni siquiera la menor idea por qué él dice que me están vigilando. Yo he tratado toda mi vida de actuar de cara al sol, de ser lo más transparente y honestamente en todas mis actuaciones personales y públicas. A mí no hay nada que vigilarme, porque lo mío es transparente. No tengo nada que esconderle a este país. Nada, absolutamente nada que esconderle a este país. ¿Usted cree que ser diferente, que tener iniciativa como aquella de los autobuses que decían no a la reelección, que recorrieron el país y las manifestaciones frente al Congreso? Ese tipo de iniciativa, como ahora de educar a la gente. Participación en Marcha Verde, por ejemplo, Sí. todos los movimientos sociales, Entonces, desde el sector Sí, pero ahí empresarial. hubo otros molesta, legisladores eso que también molesta. tenían iniciativa en Marcha Verde y no lo hemos visto con este tipo de conflictos, senador. Bueno, es que yo no tengo, repito, conflictos personales con nadie. Yo debato ideas, tengo posiciones, visión de desarrollo, visión de la política y de la práctica política diferenciada también. Yo creo que la política debe servir para tú servirle a tu país, para tratar de transformar la vida de la gente, ¿te entiendes? No tiene otro sentido. Pero para mí no tiene otro sentido. A la ciudadanía que no le da sea mucha curiosidad y por eso le pregunto e insisto, ¿cuál fue el detonante? Yo le insisto, son diferencias de carácter política, de carácter ideológica, si se quiere, de carácter de idea. Y ese es el Congreso. Lo que pasa es que a veces hay muchas susceptibilidades, ¿no? Pero el Congreso es para eso, para debatir ideas, posiciones y para llegar al consenso poniendo al país primero cuando se toman las decisiones para consensuar. Sí, bueno, parecería, y se ha dicho numerosas veces, que parece ser que en ese Congreso los PRMistas marchan por un lado, mientras que el presidente Abinader marcha por el otro. Como que no hay
una armonía en la visión de país, en la visión de qué es la prioridad en República Dominicana. ¿Qué usted, desde dentro, qué es lo que usted, si bien es cierto? El bloque de senadores del PRM ha aprobado los proyectos que el presidente ha mandado, lo ha estado aprobando, ¿entiende? Yo lo que digo es que el Congreso es lo que es, una representación de la sociedad, diversos pensamientos, diversas prácticas políticas, diversas formas de asumir la política, diversas formas de ver el desarrollo de este país, es eso. Ahora, lo que no podemos es volvernos intolerantes frente al debate de las ideas, porque si no hay debate de las ideas no vamos a avanzar nunca como país. Sí, en el Congreso, ¿cuál ha sido el impacto de los legisladores que han estado o están en proceso judicial involucrados en actos reñidos con la ley? ¿Cuál ha sido yo soy senador, estoy en el Senado y hasta ahora no conozco a nadie en el Senado que esté involucrado en ningún tipo de proceso judicial dentro del Senado. Bueno, en la Cámara de Diputados sí, ya sí hay hay. otra cosa. Y bueno, y hay un senador, hay un senador que estuvo en el Candelero. Estuvo en el Candelero. Esa es otra cosa, pero componen el Congreso. Usted dice, esa es otra cosa. Bueno, mire, no es que sea otra cosa. Yo estoy y actúo dentro del Senado. Ese es mi espacio ahí, mi espacio político, mi espacio donde a mí se me dio un mandato de parte de la población para que fuera allí a luchar por la transformación de este país. ¿Te entiende? De que en la Cámara de Diputados vayan, lo que usted dijo, gente procesada, bueno, eso es público, eso es público. Bueno, pero de alguna manera tiene que afectar es el partido oficialista y que ya tenga bueno, 6, pero tengo entendido que hay de 8. todos los partidos, ¿no? Y eso afecta mayormente al tema de la representación democrática. Eso afecta a la política como práctica, eso afecta a los partidos políticos, que tienen que tener mucho cuidado, mucho más cuidado, a la hora de presentarles candidatos o candidatas a la población para que voten por ellos. Y es eso. Senador, uno puede tener la percepción, por lo que ha ocurrido en los últimos días, de que hay diferencias marcadas entre la Cámara Baja y el Senado. De hecho, está el roce suyo con Pacheco, ya sea político o personal, cada uno... No, nada personal. Bueno, el roce político, pero también está el de Faride y Cedeño. Los 4 son del mismo partido, 2 de la Cámara Baja y 2 del Senado, y han entrado en dimes y diretes públicos. Bueno, yo no sé, Faride tuvo algún un dime y directo encontronazo de carácter de idea, confrontación de idea con Cedeño. Bueno, le criticó el mote de príncipe para los legisladores. Eso es otra cosa. Yo nunca voy a referirme a nadie en términos personales, ni de príncipe, ni princesa, nada de eso. Sí. Lo mío es debatir ideas, posiciones, y entonces, si eso sale a la luz pública, bueno, y si alguien lo toma personal, ya ese es su problema. Sí. Y si alguien no está en capacidad para debatir ideas y se lo toma personal, también eso es otra cosa. ¿Es coincidencia que 2 diputados y 2 senadores del mismo partido entren en este tipo de debate público? Bueno, yo le repito. ¿O hay un Yo roce? le repito, el Senado es un foro, es el ágora, donde nosotros vamos a discutir proyectos de ley que tienen que ver con el desarrollo de este país y tienen que ver con las ideas, con las posiciones, ¿te entiendes? Con las posiciones políticas. Entonces, no debería ser sorpresa para nadie en ningún país que entre senadores discutamos ideas de carácter político. Ahora, donde sí debe ser sorpresa es que no debería haber discusiones de carácter personal ni acusaciones de carácter personal para tratar de desacreditar a otra persona que tiene idea política diferente a la de usted. Sí. Entonces, hay que aceptar la diferencia. Yo he dicho, hay que abrazarnos, por el país hay que abrazarnos a todos aquellos en los cuales coincidimos y tratar de discutir y debatir con altura lo que nos desune, lo que nos separa, para tratar de acercarnos a los acuerdos mayores posibles, porque al final, lo que nos interesa es este país. Así es, y en ese sentido, ¿cuáles son, aparte del proyecto de ley de extinción de dominio, cuáles son
a su entender, la agenda prioritaria de proyectos? Ahí tenemos la ley de seguridad social, Mire, que necesita una reforma. El presidente ha planteado 10 proyectos de leyes que son transformadores para este país. El presidente planteó la reforma constitucional por la necesidad de que nunca más vuelva a pasar lo que ha pasado en el pasado, de que un ministerio público reciba orden de un presidente, de un funcionario o de alguien que tenga cierto poder para que no eche a andar a la justicia, o para que suelte a fulanito, o para que trate a fulanito, o para que no lo persiga, es decir, buscando impunidades. Entonces, eso fue un compromiso de campaña del presidente, de nosotros, luchar por una justicia independiente, porque sin justicia independiente realmente el país no va a echar para adelante. Eso es fundamental, esa reforma constitucional para independizar el Ministerio Público. Y ahí está también la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, donde en un momento dado se añadió al procurador como forma de que el presidente de turno tuviera mayoría y pudieran elegir las altas cortes, como siempre. Eso usted ve un miembro del Comité Central de un partido siendo jefe de la Suprema Corte de Justicia o del Constitucional, o que controlaban los órganos de decisión, de control y toma de decisiones en términos electorales, por ejemplo. Bueno, entonces eso ya no puede seguir sucediendo en este país. Por eso nos hemos preocupado por elegir una Junta Central Electoral que no tenga ningún vínculo partidario, por una Cámara de Cuentas también independiente, como la hemos seleccionado, que se pueden equivocar o no, pero no son repartos políticos, y así sucesivamente. Y en eso queremos la justicia también. Okay. Bueno, vuelvo atrás con el tema del diputado Cedeño, quien él dice que utilizó el término príncipe para referirse a los legisladores cuando hablaba de ponerle un tope a las exoneraciones que reciben los legisladores. ¿Está usted de acuerdo o no con esa iniciativa? Mire, todo el mundo sabe mi posición con respecto a eso. Usted renunció a eso. Yo no recibo ningún tipo de esos llamados privilegios. Yo no recibo barrilitos, no recibo exoneraciones, nada. ¿Te entiende? Yo le pregunto que si está de acuerdo con la iniciativa del legislador. Bueno, ya yo he expuesto mi posición. Inclusive yo propuse en su momento dado la eliminación de esas exoneraciones, porque muchos la venden y eso es ilegal. Y he propuesto la eliminación del fondo de esa compensación social, no porque los legisladores, algunos no, porque se necesita algún recurso para usted mantener casa senatorial y eso, y debería de salir del Senado bien organizado y bien fiscalizado, pero no que te le depositen dinero a nadie en cuenta particular. Entonces yo he puesto mi posición. Yo creo que el país ha quedado claro y eso no hay que debatirlo. Sí, bueno, el presidente el 27 de febrero introdujo varias leyes, proyectos de leyes, contrataciones públicas, bueno, y está lo candente, la seguridad social. ¿En qué está eso? Aparte, bueno, si nos ponemos a revisar la ley de organización territorial, o sea, bueno, hay un montón de... La ley de organización territorial, ya la bicameral terminó de discutirla, creo que se le están dando ya los últimos toques para llevarla al Pleno del Senado y al Pleno de la Cámara de Diputados. El tema de la seguridad social, hay una bicameral también, yo no formo parte de ella, pero sé que está avanzada su discusión. La reforma que mandó el presidente ya se ha puesto en agenda en las diferentes comisiones que le toca. Por ejemplo, las que van a Industria y Comercio, como la de hidrocarburos, las que van a Hacienda, las que van a Justicia, ya están agendadas para trabajar en las comisiones. Ok. Bueno, con relación a la evaluación de este gobierno, porque obviamente la reelección del presidente Abinader está en camino, su evaluación con relación al papel del Ministerio de Salud Pública a propósito de que vamos a tener unas vacunas que van a vencer la próxima semana y que ningún país ha querido aceptar como donativo. Bueno, para nadie es un secreto el éxito que ha tenido este gobierno en el combate a la pandemia. Para nadie.
Hoy no hay nadie prácticamente hospitalizado, nadie se está muriendo. Aquí prácticamente el COVID ha disminuido a su mínima expresión y ha sido por la política pública correcta que ha llevado el gobierno, la vacunación masiva. ¿Se han dañado algunas vacunas? Bueno, aquí nosotros tomamos la previsión, ¿no?, de comprar muchas vacunas, primero que muchos países. Nos adelantamos en eso. Mucha gente de la población no han querido vacunarse. No hay nada que le obligue a eso, sino educarlo para que sepan que si no se vacunan pueden infectar, si se enferman a otro y otro morir por su culpa, ¿no? Es lo único. Y en ese sentido, su evaluación con el Ministerio de Educación. Bueno, en medio de una pandemia tan grave como la que nosotros sufrimos, todos nos encerramos, y el Ministerio de Educación lanzó una campaña como podía en ese momento para la educación virtual, invirtió recursos, bueno, y fueron recursos didácticos también muy buenos, excelentes para su momento. Entre ellos, la entrega de libros ya casi a mitad, más de la mitad del año escolar. Quería preguntarle, porque tengo curiosidad, ¿usted fue suplidor en algún momento, antes de ser senador, de libros del Ministerio de Educación? Sí, claro. Mi negocio desde joven fue editor. Yo representaba, ya no puedo porque soy senador, no puedo vender al Estado, las importantes casas editoriales extranjeras acá en el país. Esa fue mi primera empresa, desde que empecé esa empresita con 300 pesos. Y fui levantándola y tenía 28 años a través de diferentes representaciones en el país, de casas editoriales, vendiéndole al Ministerio de Educación y también a los colegios privados. Bueno, en ese entonces, y no me quedó claro, hubo una dificultad con libros, entre ellos algunos de su empresa, que según denunció el ministro de Educación de ese entonces, Melanio Paredes, no habían cumplido con los solicitados. Si me puede aclarar, por favor. No, con nuestra empresa no. Con nuestra empresa... ¿Con otras empresas? No, lo que hubo con nuestra empresa fue que aquellos libros me llama, los libros... Integrados. Sí. Nosotros ganamos una licitación, ganó Pepín, gané yo, ganamos 4 empresas y alguien dijo que yo era cuñado del ministro de entonces y que por eso habíamos inventado un negocio cuando ya mi negocio tenía 20 años, ¿tú entiendes? Pero eso se demostró y son de las cosas que pasan en las competencias. Ahora lo quieren sacar, bueno, que... Pero ¿está de acuerdo usted con que se entreguen, por ejemplo, los libros ya casi finalizando o más de la mitad del año escolar? Mire, yo lo que creo es que el mundo y el país ha estado viviendo momentos de muchas dificultades, donde los trámites y todo se escasean, ¿tú entiendes? Todas las materias primas se escasean, todas. Ahora, tú comprar un furgón de papel, por ejemplo, como es mi caso, o de cola, como es mi caso, tú lo pides hoy y tienes que pagarlo por adelantado, y si no lo pagas por adelantado, ya en una semana se te duplica el precio o el flete. Wow. O no viene en el mes que te llega, te va a llegar 6 meses después. Entonces, el mundo está así. O sea, que no nos asombremos porque todo se retrasa. Sí. Me da curiosidad por el funcionamiento, la mecánica dentro del Congreso, no solamente el Senado, en el Congreso en general, por la cantidad de leyes que están ahí como atascadas. Durmiendo el sueño eterno. Sí, entonces como esa lentitud, bueno, es que la democracia es como la justicia, lenta. Sí, mire, en el Congreso se trabaja mucho. En mi vida he trabajado mucho. Y ahora estoy trabajando mucho. Como otros legisladores trabajan mucho. Si a mí me dieran 10 millones de pesos, yo lo he dicho, como salario para hacer lo que estoy haciendo, yo no lo haría. Esto se hace por compromiso y por amor y pasión, pero sobre todo por compromiso. Yo mismo estoy en 8 comisiones fijas. Muchas chocan y no podemos ir todas al mismo tiempo, más todas las comisiones especializadas que el Senado saca uno para que forme parte.
más la gente en el territorio. Nosotros tenemos 4 casas senatoriales abiertas en la provincia, ¿te entiendes? Y ahí llegan todos los problemas de carácter comunitario y social que la gente quiere que el senador ayude a resolver. ¿Y cómo usted se hace? Porque usted renunció al barrilito, y la gente, lamentablemente, la gente ve a una primera dama, a un senador, a cualquier funcionario público, como una caja chica para las necesidades de una democracia imperfecta. Así es, pero mire, yo creo que eso está cambiando. Nuestro encuentro con las comunidades, con los comunitarios, con la junta de vecinos, ahí nadie pide cosas individuales, nadie. Ahí lo que te piden es que no tenemos agua en el barrio y senador, canalice eso. No tenemos asfalto, no tenemos... O sea, son cosas colectivas y eso a mí me gusta porque siempre la gente se piensa que el acercamiento con un senador necesariamente tiene que ser un acercamiento clientelar. Yo no creo en el clientelismo político porque eso es eternizar las miserias de la gente, ¿no? Y eso es no decirle a la gente que lo que no se te está dando son derechos que tú tienes y no se te está dando, no se está cumpliendo con esos derechos. Usted empezó a recolectar 1 millón de firmas para darle mayor fuerza a este proyecto de ley de extinción de dominio. ¿Por cuánto va? Poner a participar a la gente y poner a participar como le hemos hecho. El país está discutiendo esta ley hoy. Todos los sectores están interesados en esta ley porque nosotros la hemos puesto ante la opinión pública. Hemos ido a las universidades, hemos ido a los sectores empresariales, a sectores sociales, a discutir este importante proyecto de ley que es fundamental para tener una justicia que sea capaz de no seguir con las impunidades. Sí, la verdad que... ¿Pero por cuántas firmas va? Debe ya ir por las 250.000 firmas. Hay que hacer un corte. Sí. Porque recuérdese que hemos estado vía las redes, vía plataforma digital, y los libros que hemos impreso, que ya están hasta en Nueva York, Boston, y eso, y están entonces en participación ciudadana, en todas las ONG, en todos los movimientos sociales lo tiene, la Casa ¿Usted pretende cuando recopile todas esas firmas, el 1 millón, que es la meta, llevarla al Congreso? Entonces? Bueno, yo espero que esta ley la aprobemos ya y no tengamos que seguir recogiendo firmas. Sí, ojalá que... Bueno, la firma no es una garantía de que los legisladores vayan a aprobarla. No necesariamente, pero sí te da garantía de la participación de la gente. Sí, ¿usted cree que antes de que termine la legislatura, que es en agosto cuando termina, ya el país contará con la ley de extensión? Sí, yo espero que sí, que antes de que termine esta legislatura hayamos podido, con todos los consensos posibles, votar esta ley y que también hayamos avanzado en la reforma constitucional que tiene que ver básicamente con lo del Ministerio Público. La oposición se fue y también el tema del código será realidad en algún momento. En estos legisladores que representaban el cambio hemos visto la misma manera de accionar. Bueno, nosotros como senador y mi equipo senatorial, que está compuesto por jóvenes abogados brillantes, duramos meses trabajando ese código, hicimos la propuesta que había que hacer, llegamos a los consensos, cedimos, bueno, y fuimos al Senado y votamos por ese código. Hasta se fueron a un resort. Con un disenso de mi parte medianamente opuesto, sobre todo al tema de la prescripción de la corrupción, a las 3 causales. ¿Y la discriminación? Y la discriminación. Mire, eso de irse a un resort, bueno, el tema es que la gente entiende que los legisladores tienen tanto privilegio que se van hasta un resort. Yo no dejo mi casa por el hotel donde se fue a trabajar, porque fue a trabajar que se fue ahí. Señores, un hotel de 4 o 3 estrellas, donde empezamos a las 8 de la mañana y a las 9 de la noche, a las 10, a las 11, el último día, estamos pegados en una mesa discutiendo y debatiendo diferentes puntos de vista sobre el código. Sí. Johnny Martínez pregunta que si tiene aspiraciones presidenciales en un futuro cercano. No, yo aspiro a hacer un buen trabajo desde lo que me toca ahora, que es la senaduría, ¿te entiendes? Lo que
Yo toda mi vida he tratado de colaborar desde cualquier espacio donde me encuentre a que tengamos un país más vivible, un país más de derechos, un país más organizado, un país de instituciones, un país donde ningún político ni empresario ni nadie que tenga poder pueda pasarle por encima a una gente sencilla de un barrio. Antes de que nos vayamos, cuando se habla de política, se habla del clientelismo como un cáncer que afecta a la política. Entonces me sorprende que en la provincia más pobre, en los sectores más pobres de la capital dominicana, usted haya logrado, según usted dice, disminuir ese clientelismo. No, entonces, no, ¿cuál no ha es que sido? yo lo he logrado, lo que he dicho, o sea, que nosotros estamos priorizando el trabajo con las comunidades, con la Junta de Vecinos, y cuando vamos a las reuniones de la Junta de Vecinos, yo me sorprendo que ahí nadie te pide nada personal. No es que no aparezca el militante político, que es el que entiende que echó su voto y debe retribuírsele para atrás con un empleo, con algo, ¿te entiendes? Y no es que, por ejemplo, cuando yo venía para acá, me llama un señor, porque mi teléfono es público, tomo la llamada y me dice que su hermano sufrió un accidente cerebral y que necesita una silla de ruedas. No puedo decirle que no, ¿te entiendes? Ahora, yo no lo estoy sacando del Senado, lo saco de mi dinero o lo saco de una institución que llamo, mire, usted puede donar una silla de ruedas y se le hace su comprobante, su foto y se la manda. ¿Te entiendes? Finalmente y brevemente, senador, ¿qué opina usted sobre el método que eligió su partido para poder obtener las nuevas autoridades internas? Bueno, es un método apegado a la ley. ¿Pero está de acuerdo usted? Es un método apegado a la ley. Los partidos pueden elegir cualquier metodología que señala la ley y ese es un método que señala la ley. La cuestión de las asambleas. Pero de en delegados. términos personales, ¿qué usted prefiere? ¿Eso o la base? A mí me hubiese gustado más la universalidad por el tema de la democracia. Muy bien. Hay compañeros de ustedes que han dicho que se verán en la justicia, que no se va a quedar así. Bueno, pero yo no, ese es mi caso. Además, mire, yo no soy un dirigente del PRM, yo soy un simple soldado raso, que a mí se me invitó a participar de la política 7, 8 partidos políticos, más movimientos sociales, la coalición democrática, y participé. Y me hice miembro del PRM, un militante raso, ¿te entiendes? Bueno, no puede aspirar a nada hasta que cumpla 5 años ahí adentro. Bueno, yo lo que aspiro es servirle a este país. Pero usted es senador ya usted lo suyo es ventaja dentro del partido ahora mismo. No, ya yo entré, y estoy ahí, por eso estoy en el bloque del PRM, ¿no? Pero yo lo que aspiro es que en estos 4 años ustedes puedan sacar un balance de mi gestión como senador positiva, que la gente pueda sacarlo ya y deber cumplido y ya. ¿Y usted sí leyó lo del fideicomiso de Punta Catalina? Dígame. Sí lo leyó, lo del fideicomiso de Punta Catalina. Claro. Porque legisladores, diputados, dijeron que no lo habían leído y por eso lo habían aprobado. De distintos partidos. No, porque eso no llegó a... No llegó al Senado, pero le pregunto si lo leyó. Claro. Ok. O sea, todavía eso no ha muerto. Eso debatí. está ahí. Recuérdese que yo fui parte del Pacto Eléctrico, del Consejo Económico y Social 4 años, y fui quien me opuse al Pacto Eléctrico y de aquella rueda de prensa cuando consideré que lo que se estaba aprobando ahí era incorrecto para el país. Sí. Bueno, gracias. Vamos a despedirlo y yo lo despido con la alegría de constatar su coherencia. Ojalá no la pierda. Bueno, que sea coherente con el senador de antes, o sea, la persona de antes con la persona de ahora. O sea, que sea igual, apegado a los principios. He sido así toda mi vida, no hay por qué cambiar. ¿Por qué? No sería yo. Gracias al senador Antonio Taveras de la provincia Santo Domingo por el PRM. Al estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy, la gente comentó muchísimo, hubo pocas preguntas, sino que la gente, el tema principal era la ley de extinción de dominio. Algunas de las interrogantes que pudieron formular fueron respondidas durante nuestra conversación. Vamos a una pausa, ya volvemos con más. Muchas gracias. Gracias, senador. Muchas gracias. Tras la pausa,